Muy buenas. Mi nombre es José Parra. De alguna manera voy a expresar algo sobre lo que es el derecho procesal civil venezolano, enfocado sobre las etapas del procedimiento relativos al derecho a la familia y otros procedimientos. ¿Okay? La justicia es un derecho humano fundamental en el cual se concibe como el principio supremo sometido a todos los procesos judiciales que constituyen el instrumento fundamental para generar las garantías. En este sentido, se justificará sobre las distintas etapas de los procedimientos relativos a las rectificaciones y nuevos actos del Estado civil y a otros procedimientos por los cuales nos enfocaremos sobre la rectificación de nuevos actos del Estado civil, la interdicción y la habilitación, el divorcio, la separación de cuerpos, la participación de diversos derechos comunes, procedimientos breves, procedimientos orales. Y ahí vamos a visualizar y enfocarnos sobre el valor que pueda dar este tipo de temas. La rectificación y nuevos actos del Estado civil constituye un procedimiento jurisdiccional o administrativo, en virtud del cual se pretende, a través de la realización de una serie de pasos, que es reformar o modificar el contenido del acta del registro del Estado civil de las personas naturales. Dicho procedimiento surge por la necesidad de cumplir con la finalidad para la cual fue creado la institución del registro del Estado civil. Este instrumento es la obtención de un medio de prueba que es preconstituida sobre el verdadero estado civil de las personas naturales y también va a servir como fuente de información para los terceros. Okay. En el caso de la interdicción, que es conocida como la privación al sujeto a su capacidad plena, general y uniforme en razón de un defecto intelectual grave o de condena penal, en el caso de condena penal es una pena accesoria. Y la inhabilitación es aquel débil de entendimiento cuyo estado no sea tan grave como para generar la interdicción. A esta condición se asemeja el pródigo. El Código Civil equipara a esta condición sin necesidad de un procedimiento judicial previo a las personas con discapacidad auditiva y visuales, bien sea de nacimiento o porque se hubieran cegado durante la infancia por algunas causas. Esto está estipulado en el artículo 409 del Código Civil. El procedimiento para esta interdicción comienza por petición de cualquiera de los legitimados. ¿Okay? Al respecto, el Código Civil señala que puede ser el cónyuge, cualquier pariente de la persona con discapacidad, a la cual se limita el grado de consanguinidad o de afinidad, incluso el juez de oficio, según como lo estipula el artículo 395 del Código Civil venezolano, sumándole a ello el Código de Procedimiento Civil, que en su artículo 171, que podría intervenir el Ministerio Público también como demandante, y después de hacer llegar esta demanda ante el juez de primera instancia no civil, se apertura una averiguación sumaria a tales fines, que se ordena que por el medio de dos facultativos como mínimo a los fines que examinen el demandado de su discapacidad, con orden de que a posterior emitan su respectivo juicio. Como otra averiguación sumaria, ordena escuchar a la persona, al denotado, con la discapacidad y a sus familiares o en su defecto a los amigos. Esto tiene un procedimiento. Una vez realizada la diligencia sumariales, el juez a su criterio considera que se llenan los extremos necesarios, decretando la interdicción provisional y remitiendo al trámite por el procedimiento ordinario que se hace, quedando la causa abierta a prueba según lo que es el artículo 733 y 734 del Código de Procedimiento Civil. El decreto de interdicción provisional deberá ser protocolizado en la oficina subalterna de registro del domicilio, conforme a los artículos 414 y 415 del Código Civil venezolano. En caso del procedimiento de inhabilitación, según el artículo 409 del Código Civil, en su última parte, la inhabilitación podrá proponerse por los mismos sujetos que tienen derecho a pedir la interdicción, a los cuales habrá que hacer la salvedad que el juez no podrá proponerla de oficio, por prohibición expresa de las normas según
el artículo 740 del Código de Procedimiento Civil. De acuerdo al artículo, el procedimiento será el mismo, al de la interdicción, pero con la salvedad que el juez no podrá decretar la inhabilitación provisional. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? La inhabilitación no se podrá proponer de oficio, a diferencia del procedimiento de interdicción, al cual sí podrá hacerlo el juez. El procedimiento de interdicción admite la interdicción provisional y el de habilitación no. La interdicción cesa de manera absoluta la capacidad del entredicho. En el de la inhabilitación solo se limitará a los actos que determine el juez, pues, en este caso. Y si el procedimiento de interdicción el juez se diera cuenta de que no hay mérito para decretar la interdicción, podrá en su sentencia decretar la inhabilitación del demandado. Cuestión que no sucede en el procedimiento de inhabilitación. Bueno, en el caso del divorcio, como causal de extinción del matrimonio, es una figura reciente, como historia la vemos que es una figura reciente incorporada en el derecho venezolano, pues fue reconocido en el 1904. O sea, vale decir que desde que se reconoció el matrimonio civil venezolano, que fue en 1873 hasta 1904, se fue considerado única y exclusivamente como un vínculo indisoluble y perpetuo. Fue a partir del año 1904 en adelante que se estableció una regulación, pero tal regulación fue contemplada como una especie de sanción por el incumplimiento del deber conyugal. Por ejemplo, por motivos de infidelidad o de incumplimiento de ese deber conyugal derivado de alguna manera al adulterio. Esta situación se mantuvo hasta la entrada de vigencia del Código Civil del año 1982, cuando por primera vez se incorporó la figura del llamado divorcio remedio. Es decir, la extinción vinculada matrimonial, cuando ésta se ha dejado de cumplir con el propósito fundamental o esencial, o cuando deja de ser el vínculo estable que sirve de base para la unión familiar. Entonces, ¿cuáles son las formas de divorciarse que existen en Venezuela? Según las leyes venezolanas solo se acepta el divorcio en 3 casos. Separación de cuerpos por 1 año, separación de hecho por más de 5 años y la presentación de una demanda para obtener una sentencia de divorcio. En el caso de la separación de cuerpos por 1 año, si la pareja está de acuerdo a separarse, puede solicitar a un juez que declare su separación de cuerpos por 1 año, cuya solicitud debe ser presentada en persona por los ambos cónyuges, asistido por un abogado de confianza, la cual pues simplemente hace la declaratoria, se produce esta declaratoria y en pocos días pues tendrán esa declaratoria. Ahora bien, ¿por qué el término de 1 año? Pues sucede que el legislador consideró 1 año como el tiempo suficiente para que la pareja logre la conciliación, ya que uno de los fines fundamentales del Estado es proteger al máximo la familia, sus relaciones con los hijos, los bienes, etc. y evitar la descomposición del núcleo familiar. Si transcurre 1 año desde que el tribunal concede la separación y la pareja no se ha reconciliado, uno de los cónyuges o ambos podría solicitar que se convierta la separación de cuerpo en divorcio a través de una sentencia definitiva. ¿Okay? Entonces, en este caso, para que surta efecto la separación de cuerpos, la pareja en forma conjunta, por su propia voluntad y sin ningún tipo de coacción, debe solicitar mediante un escrito ante el juez de primera instancia en lo civil, en caso de no tener hijos o que estos sean mayores de edad, o ante un tribunal de protección de niños y adolescentes en caso de tener hijos menores de 18 años, debidamente asistidos por un abogado de su confianza, que se conceda la separación de cuerpo. Una vez que la autoridad judicial conceda la separación de cuerpo, libera a los cónyuges de esa responsabilidad de convivir. Entonces, la separación de cuerpos no es una situación definitiva y ante tanto no se declare el divorcio, la pareja puede reconciliarse en cualquier momento sin necesidad de un documento de autorización. Entonces,
La separación de cuerpos la separación de cuerpos contenciosa procede por las mismas causales del artículo 185 del Código Civil. En este caso, el procedimiento de separación se intenta por demanda y se tramita en juicio al igual que el divorcio. Ok. En el caso de la separación de cuerpos por 5 años o más, bastará con que el esposo y esposa acudan personalmente ante un tribunal acompañados por un abogado de confianza y soliciten el divorcio, con el término ruptura prolongada de la vida en común. Esto en conformidad con el artículo 185 del Código Civil venezolano, donde cualquier de los cónyuges puede solicitar el divorcio alegando ruptura prolongada de la vida en común, cuando han permanecido separados de hecho por 5 o más años. Ahora entramos con los niños, niñas, adolescentes. En el caso de Logna, según el artículo 453, el Tribunal de Protección de Niños y Niñas Adolescentes competente para los casos previstos en el artículo 177 de la Logna es el de la residencia habitual de un niño, niña, adolescente para el momento de la presentación de la demanda o solicitud, en el caso de los divorcios, excepto en los juicios de divorcio o de nulidad de matrimonio, en los cuales se aplicará la competencia del territorio establecido en la ley o en la norma. El 520 del Logna tiene que ver con los procedimientos contenciosos sobre divorcio, separación de cuerpos y nulidad de matrimonio. Se tramitan conforme al procedimiento ordinario establecido en el capítulo 4 y el título 4 de la Logna, aplicando con preferencia las disposiciones previstas en el capítulo, en este mismo capítulo, pues, incluyendo los artículos 521 y 522. Entonces, terminado el divorcio, ahora entramos en la participación o división de los derechos comunes, no en el divorcio, sino en cualquier circunstancia. Para definirla podemos decir que la participación es necesaria a los fines de evitar el estancamiento de la propiedad, por cuanto esto sería contrario al orden público y al interés social, y prohíbe el pacto de mantenerse indefinidamente en una comunidad. Esto lo regula el 768 del Código Civil venezolano. A nadie puede obligarse a permanecer en comunidad y siempre pueda cualquiera de los partícipes demandar la participación. Sin embargo, es válido el pacto que se debe permanecer en comunidad por un tiempo determinado, no mayor de 5 años. La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exija, graves y urgentes circunstancias, pueden ordenar la división de las cosas comunes, o de la cosa común, aún antes del tiempo convenido. El procedimiento de participación es aplicable a toda clase de participación, bien sea hereditaria, conyugal o de cualquier otra línea. Entonces, ahora entramos a lo que es la naturaleza jurídica y las clases de participación. Entonces, ¿cómo se ve esto jurídicamente? Se puede afirmar que es una acción personal y constituida por cuanto tiende a modificar una situación jurídica preexistente, sustituyéndola por una nueva situación. Esto tiene unas formas de verla, 3 formas, que es la participación judicial contenciosa regida en el Código de Procedimiento Civil de los artículos 777 y los siguientes. La participación judicial no contenciosa establecida en los artículos 1069 y siguientes del Código Civil. Participación extrajudicial o amistosa establecida en el artículo 1066 del Código Civil y el 788 del Código Procesal Civil. ¿Okay? Bueno, ahora entramos a los procedimientos breves. Los procedimientos breves es un procedimiento previsto en los artículos 881 del Código Civil venezolano y siguientes artículos que conllevan a ellos, el cual se caracteriza por la brevedad de sus lazos y la simplicidad de su forma, pero con un punto muy peculiar, que es la estructura de este, en la misma del procedimiento, o sea, la estructura de este es la misma del procedimiento ordinario, no es un procedimiento especial ni nada por el estilo. Estos procedimientos breves tienen unos derechos, unas formas de verlo. ¿Cómo lo podemos ver? Entonces, hay 3. Uno es la cuantía, que al respecto tenemos que empezar
por hacer mención a la resolución 0006 del 2009 del TCJ, de fecha 18 de marzo de 2009, la cual cambió el paradigma jurídico en cuanto a la competencia de los tribunales, que eso lo dice en su propio artículo 2. Ahora bien, al respecto del artículo 881 del Código Civil, o el Código de Procedimiento Civil, menciona que por este procedimiento han de sustanciarse las demandas cuya cuantía no sea superior, según como lo dice el TCJ, a 1.500 unidades tributarias. Otra participación allí es la desocupación de inmuebles, que no es aplicable por disposición de las leyes especiales. En cuanto a la desocupación de inmuebles, a la que se refiere el Código Civil en su artículo 1615, que ya está en desuso por disposición de leyes especiales, a tenor de lo expuesto en las respectivas normas, como el decreto de rango de valor y fuerza de la ley de regulación de arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, que según la Gaceta 40.413 de fecha 23 de mayo del 2014, en su artículo 43, norma in commento. La ley para la regulación y control, y también podemos tener que ver presente la ley de regulación y control de arrendamientos de vivienda, según la Gaceta 6.053 de fecha 12 de noviembre de 2011, que allí en su artículo 98 también tiene que ver con la norma comento. En ambas leyes se remite el procedimiento oral y no el breve que señala la norma adjetiva civil, por razón por la cual no es aplicable. ¿Okay? Como lo mencionamos ahorita, en los derechos de procedimientos breves está el procedimiento que prevé en las leyes especiales. Y allí trae unas particularidades que tienen que ver con la objeción de cuentas establecidas en la ley de depósito judicial, que eso es tener una cuenta en la cuantía, el cobro de honorario según el artículo 22 de la ley de abogados, la ley de propiedad horizontal, la oposición y nombramiento del tutor, protutor o miembros del Consejo de Tutela, según lo que establece el 727 del Código de Procedimiento Civil, y la ley sobre ventas de reserva de dominio, según el artículo 21. Para culminar, pues de alguna manera les voy a dar una guía de este procedimiento oral, con sus respectivos artículos y normas. La introducción de la causa de la demanda, eso se respalda con el 864. Todo esto del Código Civil y el Código Procesal Civil. Contestación de la demanda, el 865, las cuestiones previas, o sea, esta es una secuencia, cuestiones previas, en su artículo 866 y 867, decisión del régimen de apelación y costos, en el 867, confesión ficta y fijación de los hechos, en el 868. Después pasamos a lo que es el caso de reconvención o caso de intervención de terceros y afiliación de audiencia o debate oral. Eso lo respaldamos con el 869, la dirección de la audiencia con el 870, la presentación de las partes con el 871, la mecánica procesal de la audiencia con el 872, el 873, el 874, el retiro del juez para decidir, que está respaldado según el 875, la sentencia con el 876 y el 877. Si no están de acuerdo con la sentencia, entramos con la apelación con el 878, y si la apelación no surgió, vamos a una segunda instancia o una tercera instancia con el 879. De esta manera es como un procedimiento oral para todo lo que venimos hablando. Entonces, con esto espero haberlo de alguna manera ayudado. Darles gracias por estar aquí presente, por vernos y leer. Esto es un aporte totalmente académico. Espero que haya sido útil. Y gracias. Y bueno, hasta luego.